Las doctrinas de hombres que se han infiltrado con la verdad del Evangelio, se han mezclado y han enseñado este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no quieren que la gente se ofenda. Realmente, ¿quién es el que está enseñando doctrinas de hombres? Nicolás Barroso, interpretando de manera caprichosa los versículos y haciéndole una interpretación, trayendo sus ideas y forzándolas al texto, o lo que estamos describiendo Edmundo, Osquitar y yo. Y lo que ha enseñado el cristianismo histórico alineado a lo que enseñaron los reformadores. Luther, Calvino y el listado es imparable. MacArthur, Sproul. Washer, Sproul, cantidad de predicadores que eso es lo que se está enseñando. Estamos fundamentados en las 5 solas, es solo lo que dice la Escritura, solo por fe, solo por gracia, solo en Cristo y solo para la gloria de Dios. ¿Quién es el que realmente está enseñando doctrinas de hombres? ¿Todos este grupo de predicadores o Nicolás Barroso con sus interpretaciones caprichosas? Bienvenidos a este nuevo episodio del canal 3. Teología para razonar, exponer y sustentar nuestras convicciones bíblicamente con Sergio Molina. En el día de hoy vamos a tocar el tema en donde vamos a tener una reacción a un video muy popular de Nicolás Barroso. La razón por la que queremos hacer este video es porque fundamentado en Gálatas capítulo 2, nosotros vemos que Pablo termina arrepintiendo a Pedro porque su comportamiento y porque las cosas que estaba haciendo estaban reduciendo lo que es el evangelio. Gálatas capítulo 2 versículo 14, pero cuando vi que no andaba con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los judíos a vivir, a los gentiles a vivir como judíos? Entonces es fundamentado en esta misma idea de que si una persona está enseñando un evangelio que no es bíblico, el ejemplo que nos da Pablo es que lo debemos de confrontar cara a cara. No es una persecución personal, sino que debemos de defender. Nosotros estamos llamados a contender por el evangelio que fue entregado a los santos en Judas capítulo 1. Entonces de esta manera queremos dejar bien en evidencia ciertos clips donde queda claro de que el mensaje de Nicolás Barroso realmente no es bíblico. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros vamos a ver a Nicolás Barroso repitiendo a través de este video es de que una cosa son las obras y otras cosas son los mandamientos y que los mandamientos nos deben llevar a unas acciones, pero entonces cuando empezamos a ver incluso desde una perspectiva filosófica, él está haciendo un juego de palabras y literalmente es tan irracional como decir que una cosa es el blanco y otra cosa es el color. Está diciendo exactamente lo mismo. Entonces, por eso nosotros tenemos que regresar a un estudio sistemático de la palabra, entender qué es el mensaje de Génesis a Apocalipsis para poder hacer una evaluación si lo que una persona enseña es correcto. Porque desafortunadamente lo que vemos hoy en día en el cristianismo es de que la gente utiliza un versículo fuera de contexto y como me habíamos mencionado en el episodio anterior, un versículo sin contexto se vuelve un pretexto. Nosotros podemos manipular cualquier pasaje y lo podemos hacer básicamente dar a entender o mostrar de que está enseñando una cosa que no está ahí. Eso es lo que se le llama cuando yo le injerto mis ideas al texto y las explico ya asumiendo lo que estoy enseñando. No hay nada que vos puedas hacer para ganarte la salvación. Este es el mensaje. No hay nada que vos puedas hacer para ganarte la salvación. Nada. Eso es algo que solo Cristo pudo hacer. Cristo solamente pudo ganar tu salvación, pero sí hay muchas otras cosas que podés hacer para perderla. No hay nada que vos puedas hacer para ganar tu salvación, pero hay muchas cosas que podés hacer para perderla. Y esto es desobedecer. Esto es pecar. Pecar significa errarle al blanco. Yo jamás en mis videos enseñé que la salvación es por obras. Yo en mis videos, en todo el material de este canal, los estoy guiando a vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí lo tienen, ahí ven de que es evidente de que él tiene un entendimiento erróneo de la santidad, del pecado
de la justificación, de la salvación. Y es por eso, la persona que tenga la tranquilidad de aseverar de que si una persona no vive en santidad, entonces puede perder su salvación, realmente está confundido, no entiende el evangelio, no está predicando un evangelio bíblico. Correctamente. Me gustaría para poder aclarar este punto, leer, y aquí más claro no podemos hablar, es la palabra la que está hablando. En Efesios 1, del 3 al 7, lo voy a leer rápidamente, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según, aquí empieza, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué somos santos y sin mancha delante de Él? Porque Él nos escogió. ¿Desde cuándo? Desde antes de la creación del mundo. En amor, habiéndonos, ¿qué? Predestinado. Otra vez, predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De tus obras, de lo que tú haces, no, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, no por tus obras, porque lo que hagas, no, por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y podemos estar tranquilos que aquellos que Dios escoge y en aquellos que el Espíritu de Dios comienza una obra, Él mismo la completa. Entonces, entender el evangelio bíblico trae también paz, descanso, la culpa es levantada, porque no es por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo. Y cada vez que miramos a Cristo, cada vez que estamos luchando con el pecado, nos tenemos que reiterar, repredicarnos el evangelio a nosotros mismos, de que Él nos amó cuando éramos pecadores. Incluso eso tiene una aplicación en la vida práctica a las personas con las que trabajamos, incluso con nuestra esposa. Estamos llamados a amar aun cuando no merecen. Entonces, por eso el evangelio tiene que ser central, no este moralismo. Romanos 8:1 que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Un nacido nuevo, una persona regenerada, no anda conforme a la carne. Ya, como lo discutimos anteriormente, el pecado no se enseñorea sobre esa persona, sino que andan conforme al Espíritu. ¿Y qué es andar conforme al Espíritu? Es andar buscando del Señor de continuo y postrándose y humillándose al Señor, porque Él es el único que tiene el poder para podernos hacer vivir en santidad. Nada proviene de nosotros. Nosotros somos completamente incapaces de volvernos santos o tener vidas santas, como propone Nicolás Barroso. No hay forma de que un ser humano tenga la condición de ser santo en sí mismo. Primero, como dijo Oscar, hay un proceso que empieza con la predestinación. El Señor nos escogió, nos predestinó para ser santos. Esa es la realidad. Nadie puede ser santo. Y lo que enseña los versículos que ha sacado del contexto este señor Nicolás Barroso es que nosotros necesitamos, para poder ver a Dios, ser santos. Y se le olvida que todo proviene de Dios mismo. Nosotros debemos de buscar la santidad todos los días. Sí, lo que ha enseñado para mi concepto lo ha enseñado enredado, porque es verdad, debemos ser obedientes a la palabra de Dios, debemos de buscar la santidad todos los días obedeciendo la palabra de Dios. Eso es real, eso es completamente real. Pero lo que no es real es que los hijos de Dios pierdan su salvación por causa de que en algún momento su pecado le gane. Eso no es verdad. La santidad de Dios nos lleva a ser cada día más a la imagen de Cristo. Y eso es lo que debemos de entender las personas que estamos caminando en el Señor. Tu pecado no te descalifica. Así es. Suéltanos ahí el siguiente clip. Vivir en unión libre. Acostarte con una persona que no es tu esposo o tu esposa. Drogarte. Fumar. Insultar. Maldecir. No amar a tu hermano. Son pecados de los cuales te tenés que limpiar. Porque Jesús pagó para que esa puerta pueda estar abierta. La gracia es que esa puerta está abierta, pero vos tenés que cruzarla. Y si vos estás en pecado, no la vas a cruzar. Te lo firmo hoy.
Hoy. Y si no me querés creer lo que te estoy diciendo, y si no entendés lo que te estoy diciendo, pues un día vas a estar parado delante del Padre. Y Él te va a decir, Nicolás te lo dijo. San Nicolás. Muy interesante de que Dios le va a decir a las personas o sea, cuando mueran y cuando vayan al juicio, Dios le va a decir, Nicolás te lo dijo, ¿no? O sea, no te lo dijo la palabra de Dios, sino que es Nicolás. Ese me parece un punto bastante interesante y realmente a lo que se reduce el problema, hermano Nicolás, tú no comprendes el concepto del pecado. El pecado, cuando Jesús vino en el Sermón del Monte, él levantó el estándar de lo que describía la ley. Ustedes han escuchado de que decían que no deben de matar, pero yo os digo que si piensan mal de su hermano, que si le llaman tonto, ya han cometido un homicidio dentro de su corazón. Entonces, cuando nosotros tenemos un entendimiento correcto del pecado, realmente nosotros lidiamos con el pecado por el resto de nuestra vida. No le damos rienda suelta al pecado. No lo utilizamos, no es una gracia barata que lo utilizamos como excusa para llevar vidas pecaminosas. No. Pero la realidad es que nosotros todos los días de nuestra vida no estamos amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Y eso es pecado. Pero gracias a Dios que no es por mis buenas obras que nosotros somos aceptos, sino que es gracias a lo que Jesús hizo y completó en la cruz. Así es, y quiero leer aquí para aclarar un poco más, porque eso es lo que más me interesa a mí hacer énfasis en esta noche, y es que no somos nosotros. En Isaías 26, capítulo 26, versículo 12 dice, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar paz, lo que hablaba el mundo ahorita, tenemos libertad y tenemos paz y tranquilidad en Él, porque es Él el que hace en nosotros las obras. Si le preguntamos a Isaías, ¿cuáles obras? Va a decir, todas las obras. La palabra lo dice, Jehová, tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. O sea, no hay nada que tú puedes hacer, ni mucho menos tú decir que el Señor, que cuando lleguemos al cielo nos va a decir que fue porque este Señor nos invitó a que entráramos. No, Señor, o sea, tenemos que guardar verdaderamente la compostura y ser correctos a la hora de enseñar, correctamente bíblicos, ¿ok? No correctamente humanamente como estamos haciendo nosotros, ¿ok? Como hace el ser humano, siempre querer dar su punto. Nosotros por eso queremos y estamos llevando la palabra de Dios, estamos leyendo versículo tras versículo, estamos desglosando versículo tras versículo para que la gente pueda entender de que no somos nosotros. Es el Señor, la palabra, la que está hablando en esta noche. Y aquí lo estamos dejando bien claro y esperamos que sea de provecho para todos ustedes. Él niega verdades fundamentales del Evangelio afirmando que la salvación es un premio para los que se esfuerzan en santidad, lo cual es totalmente falso. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esto, hermanito? Primera de Corintios 9:24, el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Vamos a leerlo en otra versión. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Muchos me preguntan qué versión de Biblia uso. Bueno, a veces yo mezclo, uso la Reina Valera, leo también la Nueva Versión Internacional. Así que vamos a leer el mismo versículo en la Nueva Versión Internacional. Primera de Corintios 9:24. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero uno solo obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Corran, hermanos míos, vivan una vida en santidad. Corran, esfuércense por entrar en la puerta angosta. Eso no es hacer obras. Eso es ser obediente. Yo sé que hay muchas personas que no van a entender lo que yo estoy hablando y que van a seguir en la misma postura. Vos decís que el evangelio es por obras. No, yo digo que hay que obedecer al Señor. Porque si no obedeces al Señor, te aseguro que no vas a entrar. Nicolás Barroso, en sus propias palabras, está reiterando de que él verdaderamente cree que la salvación es un premio producto de la obediencia de los humanos. Y luego utiliza un versículo, los quiero llevar, creo que este es el versículo que quiero refutar con claridad. Y si tú estás viendo este video, yo te animo a que vayas a 1 Corintios capítulo 9, leas todo el contexto. Siempre que un predicador utilice un versículo, busca el contexto literario. A veces tienes que regresar varios capítulos, hay veces incluso es importante entender todo el libro. Y te vas a dar cuenta que Pablo está haciendo una defensa de su apostolado,
Y está utilizando, cuando él dice, cuando Nicolás argumentó, 9, si no estoy mal, es 9:24. 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Hermanos, eso no está relacionado de que nosotros Con la tenemos salvación. de que tenemos que correr y ser perfectos para poder ganar el premio de la salvación. Eso no tiene nada que ver. Está Pablo hablando acerca, está defendiendo su apostolado y está utilizando una metáfora y está hablando de su vida personal, de que él es realmente un apóstol y de que la manera que él lleva su vida es como la de un atleta que busca golpear su cuerpo de manera que glorifique a Dios. Esto es una realidad para los creyentes, los que hemos sido pasados de la esclavitud al pecado y nos hemos convertido esclavos de Cristo, entonces llevamos vidas que buscamos glorificar a Dios. Y es una metáfora, debemos de vivir vidas en donde tenemos que poner a muerte nuestra carne, pero no es perfección para poder ganar el premio de la salvación. Ese Amén. versículo no tiene nada que ver con esto. Exactamente. Y los responsables de esto, como siempre digo, son las doctrinas de hombres que se han infiltrado y se han mezclado con la verdad del Evangelio. Las doctrinas de hombres que se han infiltrado con la verdad del Evangelio, se han mezclado y han enseñado este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no quieren que la gente se ofenda, porque no quieren que la gente cambie. Entonces, probablemente el muchacho que hizo esta lista de falsos profetas, en las cuales me incluyó por esto, porque dice que yo digo que la salvación es un premio para los que se esfuerzan en santidad. Pero claro, amigo, la salvación es un premio para los que se esfuerzan en santidad. Te lo acabo de leer. Ahora, si no lo entienden, yo más no puedo hacer. Realmente, ¿quién es el que está enseñando doctrinas de hombres? Nicolás Barroso, interpretando de manera caprichosa los versículos y haciéndole una interpretación, trayendo sus ideas y forzándolas al texto, o lo que estamos describiendo Edmundo, Osquitar y yo. Y lo que ha enseñado el cristianismo histórico alineado a lo que enseñaron los reformadores. Luther, Calvino y el listado es imparable. MacArthur, Sproul. Washer, Sproul, cantidad de predicadores que eso es lo que se está enseñando. Incluso movimientos pentecostales viejos tienen un evangelio claro. Estamos fundamentados en las 5 solas, es solo lo que dice la escritura, solo por fe, solo por gracia, solo en Cristo y solo para la gloria de Dios. ¿Quién es el que realmente está enseñando doctrinas de hombres? ¿Todos este grupo de predicadores o Nicolás Barroso con sus interpretaciones caprichosas? Yo veo este tipo de conceptos a los que lo emiten como de una u otra forma mostrarse como personas superiores al común de la gente. O sea, si una persona está diciendo tienes que ser santo, tienes que buscar tu santidad para poder salvarte, tienes que ser santo, como Sergio dijo, esa es la ignorancia total. Primero, la ignorancia total de todo el proceso de santificación, de salvación que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo con los que Él escogió. Porque como dice Romanos 8:30, dice que a los que escogió o predestinó, también llamó, y a los que llamó, también enseñó y también santificó y también glorificó, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos a eso, vemos que el proceso completo de santificación es de Dios. Nadie está por encima de nadie, porque no hay de qué jactarnos. Como dijo Oscar en la sección anterior, no hay por qué jactarnos, todo nos ha sido dado. Pero pienso y veo que las personas que utilizan este concepto de que tú tienes que ser santo, 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 con tus propios méritos, están tratando de mostrarse ante la gente que lo sigue como una persona espiritualmente superior. Y no hay tal, no hay nadie superior a nadie. La santidad proviene de Dios solamente, no es un producto que nazca del ser humano. Y este tipo de pastores lo único que quieren es que la gente los admire y les tenga respeto y tal vez hasta reverencia, porque el común de la gente dice, yo no puedo ser santo. Este hombre está diciendo muy santo. Debe ser muy santo para que
y me está poniendo una medida muy alta y yo quiero llegar a ser como él. Yo quiero llegar a ser ese tipo de persona que sea tan santa como esa persona porque me ha puesto una medida alta. Y la verdad es que todos luchamos todos los días con nuestra carne. Absolutamente todos los días luchamos con nuestra carne. Para mí, ese es el proceso de santificación. No es no pecar, es luchar todos los días por no caer en el pecado. Y ese proceso, para mí, para mi concepto, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, es un proceso de santificación. No es una acción como lo propone este joven. No es una acción como lo propone este señor. Es un proceso que empieza en el mismo momento que el creyente es nacido de nuevo. Empieza. ¿Y cuándo termina ese proceso? Cuando lleguemos a la presencia del Señor Jesucristo. Edmundito, Ese es el... que es muy interesante que del movimiento de donde nosotros salimos, ese es la misma tarjeta que nos utilizaron. Total. Nosotros de alguna u otra manera nos comimos el cuento de que de que esta persona que admirábamos era tan santa y todos como sus discípulos estábamos estábamos luchando una carrera imposible de ser tan santo como él se pintaba. Y por eso es muy peligroso cuando una persona tiene el entendimiento erróneo de santidad y cuando se proyecta de que tenemos que ser santos y santos, de manera muy sutil, él está diciendo que es que él lleva ese estándar de santidad y no lo está diciendo directamente, pero realmente eso es lo que termina. Y aunque el mensaje suena contundente y fuerte y a la vez como muy bíblico, al final la persona se va a la casa y está en sus propias fuerzas intentando ser una persona santa, cosa que es imposible. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Es porque el cristianismo bíblico, histórico, o sea, regresemos a la Reforma. Martin Luther, él era un hombre que luchaba por la culpa que cargaba. Y solamente esa culpa puede ser levantada cuando tenemos un entendimiento correcto de la cosa maravillosa que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Él cumplió a la perfección lo que yo no puedo cumplir. Y cuando entiendo mi condición pecaminosa, puedo ver a Cristo, entonces hay una transformación que me lleva como en forma de gratitud, busco obedecer a Dios. Pero no Correcto. Es que por mis buenas obras, ninguno de nosotros nos vamos a poder salvar por nuestras obras. Otra cosa que genera este tipo de enseñanza en las iglesias contemporáneas es que genera hipocresía. ¿Por qué? Porque la gente, al estar en un ambiente donde te dice a ti, tú tienes que ser santo, si tú caes, eres un pecador y Dios se ha apartado de ti, y si te está yendo mal es porque estás pecando, y si estás no sé qué es porque estás pecando, genera hipócritas. Porque entonces ante la comunidad las personas se muestran en santidad, aunque vivan en pecado en lo íntimo. La verdad, esto en vez de traer libertad en Cristo, trae una presión demoníaca sobre las personas en las iglesias donde practican este tipo de enseñanza. Porque nadie, y eso que nos quede claro, absolutamente nadie puede ser santo sin el Espíritu Santo dentro de él. Y en el mismo momento que el Señor nos regenera, nos da su Santo Espíritu, y ese empieza el Santo Espíritu de Dios a crecer en nosotros, y es donde empezamos a apartarnos de nuestro pecado, a aborrecer nuestro pecado y apartarnos de él. Cuando no ha sido esto, somos hipócritas porque todos pecamos. Para mí, la persona que presenta un evangelio como lo está presentando en este video Nicolás Barroso está muy manchado de hipocresía, porque nadie puede ser santo al punto de ganarse la salvación por ser santo, al punto de llegar al cielo por ser santo. Para mí es una carga muy pesada la que este mensaje deja, el de Nicolás Barroso, a los oyentes que él tiene. Una carga pesada que yo sé y estoy convencido, se lo puedo firmar, como dice él en el audio, en el video, se lo puedo firmar, que él no cumple. Ese nivel de santidad que él está tratando de mostrar, él no lo cumple. O el que él está exigiendo a su audiencia, no lo cumple. Y es que quiero traer un ejemplo bíblico de alguien que fue muy usado por el Señor, el apóstol Pablo, que nos habla justamente
de su lucha por la santidad. Lucha por la santidad. Lucha. Es un proceso en el cual nos vemos involucrados. Romanos 7, 14, 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, mas no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Si se dan cuenta, si podemos concluir con este mensaje del apóstol Pablo, el apóstol Pablo tenía lucha por su pecado en su carne. Y esto no es un mensaje de un hombre pecador. Este es el mensaje de un hombre que se conocía su condición pecadora, pero que había sido salvado por la gracia de Jesucristo. Porque solamente a través de la gracia de Jesucristo nosotros somos salvos y podemos llegar a vivir una vida santa, aún viviendo con nuestro pecado en la carne. Entonces, en conclusión, este mensaje es para Nicolás. Nicolás, nadie puede vivir en santidad en este cuerpo de carne y pecado. Osquitar, ¿tienes algo ahí para cerrar? Excelente, me encantó eso. No, súper, no, yo pienso que con las palabras de Pablo, ¿qué más podemos agregar? Yo pienso que la palabra es suficiente, ¿no? La palabra es suficiente para que nos quede claros a nosotros y no querer nosotros agregar y ponerle nuestras propias palabras a la palabra de Dios. Yo pienso que eso sí es gravísimo. Y yo pienso que cada hombre que tenga, digamos, la oportunidad de enseñar la palabra de Dios, que enseñe la palabra de Dios y que no se ponga a inventar o a creer que sabe más que los que ya saben. La palabra ya fue escrita, la palabra de Dios Dios ya dijo su palabra, no tenemos que agregar absolutamente nada más, simplemente enseñarla tal cual es lo único que tendría que agregar. Así es. Las doctrinas de Nicolás Barroso no son simplemente unas pequeñas tergiversaciones, realmente se regresan a doctrinas fundamentales que él enseña algo diferente al cristianismo histórico. Y por eso es que hemos decidido refutarlo, porque él tiene una influencia bastante importante en las redes y porque si una persona está predicando un evangelio diferente, estas doctrinas pueden tener un impacto terrible en las almas de cientos de miles de personas y por eso hemos decidido refutarlo bíblicamente. E incluso les he preparado unos pequeños slides donde les quiero mostrar que realmente lo que enseña Nicolás Barroso es lo que de lo que estaba hablando el autor famoso Walter Martin. Él es un experto en lidiar con las sectas y escuchen cómo Walter Martin define lo que es una secta. Un grupo de personas reunidas acerca de una interpretación específica o mala interpretación de la Biblia, lo cual hemos dejado evidente de que Nicolás no tiene un entendimiento de una interpretación organizada, sistemática de la palabra y por eso confunde temas como la justificación, la santificación, no entiende realmente qué es el pecado y dice que, que la salvación es un premio para los que se esfuerzan en obedecer. Ahora tengo también otro slide donde dice, las sectas exceden con mayor precisión y poder cuando imitan más de cerca a la iglesia. Cuanto más se parecen a nosotros, peor es el engaño. Cuanto más se acercan a nuestro vocabulario, cargan con nuestra Biblia, mencionan el nombre de Jesús y hablan la jerga cristiana, más peligroso se vuelve el movimiento. Si él se quiere ver a sí mismo
como una nueva interpretación del cristianismo, él tiene la libertad de hacer eso, pero realmente lo que está promoviendo es una secta. Gracias por suscribirte al canal 3, donde exponemos, donde razonamos, donde exponemos y sustentamos nuestras convicciones de manera bíblica. Y de nuevo le mandamos un saludo a Nicolás. No es nada personal en contra tuya, no te estamos atacando. Tú argumentabas en uno de los videos de que aquel que hable en contra tuya entonces te está persiguiendo. Mi hermano, eso no es persecución, es simplemente te estamos confrontando con la palabra y oramos para que el Señor te pueda abrir los ojos y te dé la humildad para reconocer y para alinearte a lo que enseña la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, gracias por suscribirse. Y aquí al lado les voy a dejar 2 videos que van a estar relacionados a lo que estamos conversando.